Queríamos agradecer la presencia de José María. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros del programa del IDE, José María. Además, José María es profesor del IDE, es como ya de la casa. Entonces, bueno, quisiera saber, José María, primero, ¿cuál es la definición más adecuada sobre el tema de las empresas familiares? Es complicado generalmente hablar de empresa familiar en términos formales. Es complicado hablar de empresas familiares en términos generales, sobre todo porque no hay todavía una definición así muy clara. De hecho, uno puede encontrar bastantes libros donde prácticamente los primeros capítulos se dedican a definir qué es una empresa familiar. Yo creo que vale la pena tener en cuenta como una serie de elementos que nos pueden ayudar a definir. Por una parte estaría el asunto de que la propiedad o la mayoría de la propiedad pertenece a la familia, que es un elemento absolutamente clave por las consecuencias que va a traer después más adelante. De otra parte, lo que se refiere al gobierno de la empresa, es decir, ellos están involucrados claramente en el gobierno de la empresa, ya sea de forma directa en órganos de gobierno, llámese directorios, llámese siendo gerente general de la empresa, o sencillamente como accionistas que dan un gran seguimiento al asunto. ¿Ya? Y un tercer punto que sería es que busca una continuidad de la empresa a lo largo del tiempo. Es decir, Ese es un elemento que generalmente no se toma en cuenta. Que uno piensa, empresa familiar, dices, bueno, es una persona que acaba de crear una empresa o tiene una empresa que está muy metida a la familia, los hijos y demás, pero no tomas en cuenta la continuidad. ¿Es indispensable para hablar de una empresa familiar eso? es totalmente indispensable porque además nosotros hablamos de una especie de ADN de la empresa. Y decimos, lo que define a esta empresa o a esta empresa familiar son una serie de valores, de principios que ha llevado a que esa empresa salga adelante y que de alguna manera el fundador, en su primera generación, tiene intención de que permanezca o que perviva a lo largo del tiempo. O sea que en ese sentido va a ser un elemento clave que ellos tienen que entender qué es exactamente lo que les define como empresa familiar, Ya, para que lo puedan mantener en el tiempo, porque si no estarían un poco despistados. ahora, ¿y tú crees que mucha gente tiene claro qué es lo que te define como empresa familiar o eso ya es uno de los problemas? Eso es uno de los primeros problemas, porque al principio uno hace lo que puede, dicen, Ya, ¿no? Es decir, ya. que participa la esposa, pueden participar los hijos, participan miembros de la familia, y poco a poco eso va adquiriendo una estructura donde empiezan a surgir una serie de problemas, ¿no? ¿Qué miembros de la familia tienen que intervenir en la empresa? ¿En qué momento se tendrían que incorporar? ¿Quién puede ser el sucesor? ¿Qué vamos a hacer el día de mañana con la propiedad? ¿Repartimos más? Es decir, pero en definitiva, en una empresa familiar tú puedes encontrar que haya simplemente una persona de esa familia ahí presente y ya hablamos de una empresa familiar, o tiene que haber varias personas ahí. Totalmente, vamos a ver, no tiene ni siquiera que haber una persona que esté involucrada directamente en la labor de gobierno. El otro día en una investigación que nosotros realizábamos, nos daban dos datos bien interesantes. Uno es, cualquiera que haya visto, por ejemplo, la empresa BMW, podrá pensar que es una empresa cotizada en bolsa, es una empresa cotizada de hecho, en bolsa. cotiza en bolsa, sí. Pues por eso, Sí, pero es una empresa familiar. claro. Y uno cuando ve el consejo de administración de BMW no aparece ningún miembro de la familia. Ya. Es decir, ellos dan la óptica, la perspectiva, la señalan. Lo mismo caso ocurre con, por ejemplo, Toyota. Hay mucha gente que no sabe que Toyota es una empresa familiar. Entonces, ellos definen claramente la estrategia de la empresa. Véase, por ejemplo, tanto en Toyota como en BMW, la estrategia de qué tipo de modelos saca. No saca todo tipo de modelos, ellos buscan, porque tiene unos valores la empresa, de calidad, de ir a un nicho de mercado determinado, y sobre eso es lo que definen de alguna manera los propietarios, siendo empresa familiar, y después tiene una serie de expertos profesionales que les van llevando la empresa. Ahora, hablando de algunos de los problemas que tienen las empresas familiares, ¿no? Este hecho de que la familia esté siempre metida en las decisiones estratégicas de la empresa, ¿no complica muchas veces las decisiones? ¿No le vuelve tan flexible como en una empresa que no sea familiar? Vamos a ver, si los miembros de la familia están preparados para poder llevar la dirección de la empresa, ayuda muchísimo, porque de alguna manera de las grandes fortalezas de una empresa familiar es la unidad y el compromiso que puedan tener. El problema surge cuando todos los miembros de la familia o muchos de los miembros de la familia quieren participar en la empresa. Ya. Y entonces aquello lleva a una serie de conflictos por la típica trampa familiar, que por el hecho de ser dueño ya
pienso que tengo capacidades para dirigir. Ya. Y una cosa es distinta ser dueño y otro tener capacidades para Y la dirigir. experiencia mundial te ha dicho que eso no es así, ¿no? De hecho, hay un estudio hecho, me parece que es por McKinsey, de una serie de empresas que facturaban más de $1.000 millones y que estaban en cuarta generación. Y que había hecho que se prolongara en el tiempo y que tuvieran éxito. Y cada una de ellas iba definiendo, en algunos casos había miembros de la familia a nivel de directorio, en muy pocos casos ocupaban gerencias generales. En otros casos no había ningún miembro de la familia en el directorio, aunque había un seguimiento como tal. Lo que sí tenían muy claro es que tenía que tratarse todo desde el punto de vista profesional. Es decir, los mejores profesionales, ya sean miembros de la familia o ya sean externos, tendrían que estar para que la empresa vaya perdurando en el tiempo, en definitiva. Y comenzar a separar lo que es la familia de los negocios. ¿Es indispensable eso o no en las empresas familiares? Es indispensable porque además para tratar los temas hay sedes distintas. El problema es cuando en el comedor de una casa, de una familia, se trata temas de propiedad, temas de gobierno de la empresa, temas de la familia. Y además participan los parientes políticos que todavía no saben en qué momento están asimilados dentro del proceso. Pero quieren meterse porque es una empresa rentable. Hombre, hay gente que piensa que por el patrimonio al matrimonio, pero bueno, no es el caso, ¿no? Pero en definitiva, y hay una especie de cierta suspicacia, a lo mejor a veces por parte de los fundadores, en que intervenga la familia política. Puedes encontrar en la familia política gente muy preparada, pero el problema es que a lo mejor se valora más el que seas miembro de la familia que el que de alguna manera estés preparado profesionalmente de forma adecuada. Claro, de acuerdo. Hay que preparar. El gran problema a veces también es que el fundador monta la empresa. No olvidemos ese dicho de que el fundador es el que monta la empresa, los hijos son los ingenieros, los preparados técnicamente, y los nietos son los poetas, los que al final acaban con la empresa. Entonces, preparar a las siguientes generaciones es absolutamente clave. Es indispensable. Ahora, en las cifras que presentábamos en el segmento anterior, que tienen que ver con el estudio que hicimos, les recuerdo, amigos, que José María dirigió el estudio de las empresas familiares cuyas cifras presentamos en su momento, y decíamos y veíamos que las empresas familiares están generalmente en segmentos de la economía muy fragmentados, muy competitivos, que generalmente son de poco valor agregado, digamos, y veíamos que eso se puede traducir en una rentabilidad neta más estable a lo largo del tiempo, pero una menor volatilidad de la rentabilidad, pero lógicamente menores riesgos en los mercados. ¿Es así? ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que es así, pero también aquí hay mucha generalidad. No podemos olvidar que dentro de esas cifras aparecían que casi estábamos hablando del 80 al 90% en algunos casos de empresas. Entonces, rápidamente nos vamos a un abanico de posibilidades. Es un promedio todavía, ¿no? Claro, y es un promedio. Pero te puedes encontrar probablemente entre las 10 empresas más importantes del país, figuran claramente a unas cuantas empresas familiares, enormemente rentables y con un volumen de facturación grande. Lo que pasa es que son empresas que son muy conscientes de cada uno de los pasos que van dando, porque se están jugando su propio patrimonio. No es lo mismo trabajar en una multinacional, el que dice, hombre, sí, los accionistas están arriba, o yo tengo que realizar una serie de operaciones que de alguna manera aumentan mi cotización en bolsa, que mantenerte dentro de una línea de decir, a ver, estoy jugando mi patrimonio, ¿qué va a pasar el día de mañana? Este es el patrimonio de mis hijos. Suelen ser más prudentes. Son más prudentes a la hora de su elaboración, sin quitar la profesionalidad que lógicamente tiene la gente de las multinacionales. Pero de alguna manera a veces las multinacionales son negocios los que pueden tener en estos países que son unos negocios de poca cuantía o importancia dentro del volumen general que tienen. Entonces, realizar operaciones que quizá implican un poco más de riesgo no les supone gran esfuerzo. Ahora, desde el punto de vista del país también uno generalmente dice, es bueno que existan empresas familiares en la economía porque eso ayuda muchísimo a la estabilidad laboral, ¿no? Generalmente uno tiene un corazón un poquito más paternalista, que tiende a ser bueno, y cuando hay una recesión, una crisis, uno no vota inmediatamente a los empleados, ¿no? Y eso se muestra claramente. Es decir, cuando hablas con los fundadores o con las distintas generaciones en las empresas familiares, tú te das cuenta de que hay una preocupación social. Es decir, ellos sí son conscientes de que tienen a cargo un número de personas determinadas y que no puedo dejarlos en la calle, tienen familia, ¿cómo puedo ayudar a estas personas? Y por eso a veces el problema es a veces caer en un excesivo paternalismo
que le lleva a lo que nosotros llamamos en las empresas tranquilamente a guardar una serie de vacas sagradas, es decir, personas que estuvieron con ellos hace miles de años, pero como